De entrada, una pequeña corrección. En el texto dice liberalismo rawlsiano y propuesta literaria. No, ya hubiera querido yo escribir ese artículo sobre literatura. Lo mío se denomina el liberalismo rawlsiano y la propuesta libertaria. Un poquito diferente. Pero bueno. Entendería que algunos de ustedes se salgan, porque si la idea era sobre literatura, nada. Muy bien, yo vengo de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad de Antioquia. Nada, mi formación ha sido la formación de la mayoría de los profesores de mi generación. Primero creímos en la epistemología, luego en la lógica, y bueno, desembocamos en la filosofía política la mayoría. Entonces mi texto, porque yo soy de la vieja escuela, yo traigo el texto escrito, el liberalismo rawlsiano y la propuesta libertaria. En el marco de este seminario de teoría política contemporánea, convocado por la Universidad de La Sabana, y consagrado a la memoria y obra del profesor John Rawls, resulta más que propicio, por supuesto, para la alabanza y la reflexión lexical sobre la obra del pensador norteamericano, pero igualmente nos permite renovar las consideraciones siempre tensionantes entre el liberalismo y algunos de sus críticos filosóficos o políticos. Mi esfuerzo se centrará en replantear algunas de esas contradicciones subyacentes al credo liberal rawlsiano y al credo de los así denominados libertarianos. El enfoque metodológico que utilizaré bien puede denominarse more pragmático, en tanto busca a un nivel metateórico evaluar las tesis de los enfoques contrastados. Los límites de esta reflexión estarán encarnados en dos textos polémicos. De un lado, la declaración del profesor Rawls, según la cual la teoría política liberal se separa radicalmente de la filosofía, y de otra parte, un texto de mediados del siglo pasado en el que el profesor Friedrich von Hayek se lamenta por la falta de un liberalismo filosófico fuerte. No es pues mi interés demostrar una tesis filosófica, sino invitarles al desencanto, la sorpresa y quizá un poco a la esperanza de continuar la reflexión filosófica frente a estos problemas propios de la filosofía política. Comencemos diciendo entonces que en este marco lexical extenderé a modo de una cartografía elemental los elementos diferenciadores e identitarios de cada uno de los enfoques teóricos concernidos. A renglón seguido intentaré evaluar las convergencias y las diferencias entre tales concepciones y sus recursos a la teoría de los derechos, tanto como al empleo del concepto dignidad de la persona humana. La inferencia final no será otra que el reconocimiento del valor de la teoría política rawlsiana como legitimadora de las democracias noratlánticas burguesas y el reconocimiento, no sin perplejidad, de las propuestas libertarianas como designio de la filosofía en su sentido más tradicional, la verdad del ser. Entremos entonces en materia. He aquí pues los dos textos que determinan nuestras reflexiones. En primer lugar, una declaración de principios del profesor Rawls que se lee así, comillas: la idea central es que el liberalismo político se mueve en el campo de la categoría de lo político y deja la filosofía tal como está. Deja inalteradas todo tipo de doctrinas religiosas, metafísicas y morales, con sus largas tradiciones de desarrollo e interpretación. La filosofía política se desarrolla aparte de todas estas doctrinas y se presenta en sus propios términos como independiente. De ahí
que no pueda defenderse invocando doctrinas comprensivas o criticándolas o rechazándolas, en la medida, claro es, que esas doctrinas sean razonables políticamente hablando. Hasta ahí el profesor Rawls. El otro límite de mi interpretación estará encarnado en la sugerente texto del profesor Hayek, que señala explícitamente, comillas, carecemos de una utopía liberal, de un programa que no sea ni una simple defensa del orden establecido, ni una suerte de socialismo diluido, sino de un verdadero radicalismo liberal que no tema a las susceptibilidades de los poderes, incluidos los sindicatos, que no sea ávidamente práctico y que no se limite a lo que sea políticamente posible en nuestros días. Este es un texto de 1949 del profesor Hayek. Establecidos así los límites de nuestro territorio teórico, pasemos a las consideraciones personales sobre el asunto planteado. Primero, el liberalismo se dice de muchas maneras. Como es sabido, la filosofía política liberal cubre diversas variantes ideológicas sobre el poder, el Estado y los derechos. Sin embargo, en nuestros días es relativamente común hablar de tres variantes dominantes dentro de la tradición liberal. Ellas son el liberalismo clásico, el liberalismo igualitarista y el libertarianismo. Consideraremos a continuación algunos de los rasgos diferenciadores para así formarnos una imagen prospectiva de sus decisiones teóricas. No existen, por supuesto, límites infranqueables entre estas tres concepciones. Se trata tan solo de un esfuerzo metodológico para caracterizarlos conceptualmente. En primer lugar, el liberalismo clásico, que se caracteriza básicamente por apoyar decididamente el librecambismo económico y aceptar por ello las distribuciones propias del mercado, pero que a su vez se muestra partidario de la redistribución simple de los ingresos a fin de preservar las instituciones provenientes del mercado. Libertad y propiedad son las piedras de toque de esta variante liberal. Para los liberales clásicos, la mejor forma de gobierno es aquella que protege los derechos de propiedad. El argumento es consecuencialista. Se invoca decididamente la libertad económica como condición sine qua non para proteger la libertad individual. Como consecuencia, entonces, se rechaza la tesis de la redistribución estatal fuerte, pues ello supondría la violación de la libertad económica. Sin embargo, ello no es óbice para no postular y defender los derechos políticos de primera generación e igualmente mantenerse dentro de la tradición de la búsqueda del bien común. Próximos a nuestros días, bajo esta perspectiva se ha postulado una tesis importante venida del dominio de la economía política, la renta básica para todos los seres humanos, con lo cual la libertad política y la libertad económica se verían como equivalentes y condición del derecho de los individuos en sociedad. Dentro de la amplia perspectiva del liberalismo clásico podríamos situar a David Hume, a Adam Smith, a James Buchanan y al mismo profesor Hayek. El liberalismo igualitarista o high liberalismo, liberalismo contractualista o distributivo, a su vez, postula una defensa fuerte de las instituciones modernas basadas en la teoría de los derechos y en el contractualismo político. Encarnan este enfoque tres pensadores dominantes en el horizonte de la cultura: Kant, Mill y por supuesto el profesor John Rawls. En efecto, los dos principios de justicia por el profesor Rawls establecidos solo pueden ser plenamente comprendidos si se acepta que cada individuo es un agente moral con plena capacidad de autonomía moral. Este es en principio el postulado de la teoría de la justicia.
afirma el profesor Rawls, comillas. Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en su conjunto puede atropellar. Y concluye, por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por establecidas definitivamente. Los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales. Hasta ahí, profesor. Esta forma alternativa del liberalismo contractualista se basa en una perspectiva moralmente deontológica, es decir, no busca fundamentos en un valor ulterior a los establecidos en la argumentación sobre la racionalidad, la autonomía y los derechos y libertades propios de las democracias liberales. Si en el liberalismo clásico la libertad económica es equivalente a la libertad política, ahora en el liberalismo igualitarista la libertad política se coloca como prioritaria sobre la búsqueda del bienestar económico y el lucro propio del mercado. En tercer lugar, ofrezcamos una breve descripción de una tradición crítica dentro del propio horizonte ideológico del liberalismo, el llamado libertarianismo. El axioma fundador de este credo se encuentra en la expresión: ningún hombre ni ningún grupo de hombres puede cometer una agresión contra la persona o la propiedad de alguna otra persona. En otras palabras, los adeptos del libertarianismo se apoyan en dos principios morales: el principio de autopropiedad y el principio de no agresión. Recogiendo la herencia fuerte lockeana, estos principios se expresan en la tesis según la cual la propiedad privada es una expresión de la ley natural de autopropiedad y, conforme con ello, que el ordenamiento justo es aquel que respeta y obedece esta ley natural, y con ello que cualquier intento de redistribución de riqueza o ingresos por medio de la coacción legal representa una violación inaceptable del derecho natural y por ello debe asumirse como una auténtica injusticia. Esta variante del liberalismo cuenta entre sus defensores más conspicuos al profesor Robert Nozick y al economista Murray Rothbard. El primero, profesor Nozick, como respuesta a la teoría rawlsiana redistribucionista, argumenta en este sentido: si asumimos que toda persona tiene derecho a los bienes que posee legítimamente, entonces una distribución justa solo puede ser aquella que provenga del libre intercambio entre las personas. La consecuencia es directa y política. Ningún gobierno puede realizar políticas redistributivas sin cometer una injusticia, aquella que consiste en quitar a alguien lo que le pertenece para dárselo a un tercero. Rothbard, a su vez, intentará corregir a Nozick y complementarlo con una posición aún más radical de cuño antiestatista. Una observación más sobre esta tendencia ideológica. Los libertarianos contemporáneos se han agrupado en dos líneas claramente perceptibles y por ello reciben la denominación de libertarianos de derecha y libertarianos de izquierda. El profesor Peter Ballantine estipula esta distinción bajo este argumento. Los libertarianos de derecha son aquellos que afirman que los bienes de la naturaleza no pertenecen a nadie en principio y que por ello pueden ser objeto de apropiación legítima sin contrapartida alguna. Los libertarianos de izquierda, por su parte, sostienen que los bienes naturales pertenecen a todos los miembros de la comunidad y su apropiación solo puede serlo consensualmente. Esta última tesis, como se ve, está muy cerca del libertarianismo igualitarista y contractual y por ello tiende a confundirse e incluso en algunos momentos a identificarlos. Dejemos por el momento esta cartografía lexical y atendamos más bien a algunos conceptos propios de estas tradiciones ideológicas.
Segundo, el amoblamiento teórico del liberalismo y del libertarianismo. De las diversas posibilidades de institucionalización constitucional de que se han servido las variantes del liberalismo, podemos indicar un par de ellas pertinentes para los efectos de nuestra reflexión teórica. En primer lugar, destaquemos que el credo liberal moderno postula la necesidad de que el Estado no intervenga en la formación o profesión de fe de concepciones del bien. Si esta tesis la leemos como tolerancia frente a las diversas posibilidades de la creencia y a las diversas formas de vida buena, entonces estaremos aceptando parte de la mejor tradición del liberalismo occidental. Vale la pena señalar que para el liberalismo igualitarista, la tolerancia se ha institucionalizado a través del reconocimiento político y legal de ciertas libertades y derechos que han dado forma al Estado de Derecho. Los liberales clásicos, por su parte, han colocado la tolerancia como parte del núcleo esencial de su credo, fundando sobre ello la libertad de credo religioso, la libertad de expresión y la libertad de educación. El profesor Rawls participa de este enfoque cuando centra el origen del credo liberal en el marco de las guerras de religión europeas. Dice el profesor Rawls: así pues, el origen histórico del liberalismo político y más generalmente del liberalismo es la Reforma y sus secuelas, con las largas controversias acerca de la tolerancia religiosa en los siglos XVI y XVII. Entonces, dio principio a algo parecido al criterio moderno de la libertad de conciencia y de la libertad de pensamiento. Como bien lo vio Hegel, el pluralismo hizo posible la libertad religiosa, que ciertamente no eran las intenciones de Lutero ni las de Calvino. Hasta ahí, profesor Rawls. Naturalmente, aceptar o rechazar las intervenciones del Estado en el dominio de las creencias ha dividido a los liberales entre intervencionistas y no intervencionistas ideológicamente. Entre los segundos, como veremos, resaltan los libertarianos con su tesis del Estado mínimo. Un segundo rasgo pertinente propio del credo liberal y que puede verse como una influencia del anterior es el criterio según el cual los derechos y las libertades son fundamentales e inalienables. Reconocer la fundamentalidad de los derechos es reconocer que ellos ocupan un lugar superior, jerárquicamente hablando, frente a otros valores políticos y, como tales, esos derechos no pueden ser sacrificados en aras de otros valores o libertades. Aquí el profesor Rawls ocupa un lugar destacado en el dominio del liberalismo moderno al colocar sus dos principios de justicia en el centro del debate sobre la sociedad justa, comillas. En primer lugar, los dos principios de justicia dicen así: 1. Todas las personas tienen igual derecho a un régimen plenamente suficiente de libertades básicas iguales que sea compatible con el régimen similar de libertades para todos. 2. Las desigualdades sociales y económicas han de satisfacer dos condiciones. Primero, deben estar asociadas a cargas y posiciones abiertas a todos en las condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades. Y segundo, deben procurar el máximo beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. Hasta ahí, pues, de los dos principios. Donde imperan estos derechos y libertades se estará en una sociedad que ha borrado toda forma de discriminación, reconociéndose solo las diferencias naturales. En otras palabras, estaremos ante una sociedad cuya estructura básica es la justicia. Pero cuidado, los libertarianos también reclaman como suyos los efectos de la teoría de los derechos para legitimar su propuesta del Estado mínimo. El profesor Nozick afirma expresamente: el Estado mínimo nos trata como individuos inviolables que no pueden ser usados por otros de cierta manera, como medios o herramientas o instrumentos o recursos. Nos trata como personas que tienen derechos individuales con la dignidad que esto constituye.
constituye, hasta aquí el profesor Nozick. Sobre las diferentes caracterizaciones de los derechos volveremos dentro de un momentico. Detengámonos ahora un poco más en la idea libertariana. Insistamos en la tesis de base. Se trata de una concepción normativa de la justicia que coloca el derecho de propiedad en el núcleo mismo del constructo argumental. En términos del profesor Nozick se leería como: los individuos en el estado de naturaleza de Locke se encuentran en un estado de perfecta libertad para ordenar sus actos y disponer de sus posesiones y personas como juzguen conveniente dentro de los límites del derecho natural, sin requerir permiso y sin depender de la voluntad de ningún otro. Los límites del derecho natural exigen que nadie deba dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesión. Los libertarianos, en particular los denominados de izquierda, formulan su concepción de la justicia exclusivamente en términos de derechos y se apoyan a su vez en un sentido particular de la dignidad del ser humano, asumiendo que ésta se refiere a la libertad de decisión sobre la propiedad de uno mismo. En otras palabras, los libertarianos defienden la libertad individual considerando que solo la interrelación voluntaria entre los individuos y no la coerción estatal pueden servir de fundamento a las relaciones sociales y económicas. Tras esta toma de posición ideológica, emerge un claro criterio diferenciador con el liberalismo rawlsiano. Se deben aceptar las diferencias, no solo las naturales, sino las sociales y las económicas. No se debe acallar tal fenómeno social. La caridad, la solidaridad y el libre mercado deben regular la tendencia hacia el mejoramiento de los más desfavorecidos. Esta tesis moral sobre la condición humana y social posee para los libertarianos un enfoque moral superior a la de la mera planificación económica, base de la redistribución estatal. Y con ello se perfila de nuevo el modelo de un Estado no interventor, del Estado mínimo al cual hemos hecho ya referencia. Pero detengámonos un poco más en el aspecto moral del asunto. Consecuentemente, la filosofía libertaria rechaza el relativismo moral, argumentando que el principio de la libertad de posesión sobre uno mismo, es un valor absoluto. Aún más, los libertarianos propugnan por una concepción que va más allá del liberalismo clásico cuando reiteran su credo en la responsabilidad individual, superando con ello cualquier influencia o determinismo histórico o biológico que evite asumir con todo rigor el precio de las acciones voluntarias de los individuos. Y es por ello que la opción a toda forma de colectivismo se justifica más nítidamente en el libertarianismo que en las otras formas del liberalismo, afirma el profesor Hayek. El principio de que el fin justifica los medios se considera en la ética individualista como la negación de toda moral social. En la ética colectivista se convierte en norma suprema. Hasta aquí Hayek. Y con ello estamos ante el Estado mínimo de nuevo, Estado en el que la burocracia mediadora no debe intervenir frente a la decisión individual. El Estado mínimo, reiterémoslo, maximizador del contexto de libertad, ofrece en el credo libertariano la posibilidad de la plena realización individual, apoyando la conciencia de que los individuos, a través del reconocimiento y la información, pueden interactuar socialmente sin otro privilegio que el derecho y el deber de respetar su propio ser. No perdamos aquí de vista el hecho de que los libertarianos no aceptan en principio la idea de un constitucionalismo racional como el empleado por el profesor Rawls, en tanto ello supondría que solo la razón tendría la capacidad de ofrecer y construir la sociedad justa sin recurso alguno a la historia o a las tradiciones. Por el contrario, los libertarianos ven en este enfoque el peligro latente de una planificación económica y social
que se legitimaría en el colectivismo, que coartaría la libertad individual. Por ello, el énfasis del credo libertariano está en discutir una sociedad libre antes que una sociedad justa. El principio de la libertad se opondría así al igualitarismo liberal, puesto que se ve en este modelo la violación misma de la libertad negativa, y de hecho algunos libertarianos llegan a calificar el modelo de justicia distributiva como un auténtico caballo de Troya del totalitarismo. Tercero, interpretación divergente de los derechos y la dignidad en términos liberales y en términos libertarianos. Hemos señalado más arriba que la declaración de principios del liberalismo rawlsiano se encarnaba en la cláusula según la cual cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en su conjunto puede atropellar. Agreguemos ahora el matiz social que se infiere en el marco del liberalismo igualitarista, dice el profesor Rawls. Sin embargo, nuestro tema es la justicia social. Para nosotros el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad, o más exactamente el modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social. Hasta ahí el profesor Rawls. Estas dos premisas ofrecidas por el profesor Rawls para fundar su argumentación nos colocan entonces frente a la teoría de los derechos modernos y a sus posibles interpretaciones. En principio, las premisas nos ofrecen el criterio liberal amplio, según el cual la legitimidad del poder político reside en una doble instancia: la teoría de los derechos y la concepción contractualista del Estado. A su vez, emerge en esta toma de posición la doble determinación que se asigna a los derechos marcados por la impronta kantiana, su fundamentalidad y su inalienabilidad. Y, justamente, aquí nos topamos con un punto de demarcación entre liberalismo y libertarianismo. En efecto, para los primeros, la aceptación absoluta para los liberales, la aceptación absoluta de la inalienabilidad es un rasgo fundamental de los derechos, en tanto que para los libertarianos la pérdida voluntaria y consciente de los mismos es un supraderecho fundado en la libertad que se supone moralmente anterior a cualquier otra consideración, siendo ese sí el rasgo básico de la teoría de los derechos. Detengámonos un minutico en este punto. Para la tradición rawlsiana, como ya lo hemos constatado, los derechos poseen la propiedad de ser fundamentales en el sentido de ocupar jerárquicamente un lugar privilegiado en el orden social y no estar sometido por ellos al regateo político. Lo que poseen los derechos fundamentales es justamente un plus, un valor moral que se encarna en el hecho de ser asumidos no solamente como simples derechos subjetivos, sino a su vez como elementos objetivos determinantes de la legitimidad del poder político. Desde esta perspectiva, los derechos fundamentales no pueden ser infringidos ni por los intereses de la mayoría, ni por criterios de eficacia económica, ni tampoco por el deseo de realizar ideales colectivistas. El credo rawlsiano va más allá, respaldando la tesis según la cual los límites y restricciones a los derechos solo pueden aceptarse en términos de protección a otras libertades y derechos básicos, tal como lo señala expresamente el pensador norteamericano. Como lo muestra, dice el profesor Rawls, como lo muestran todos los ejemplos anteriores, la prioridad de la libertad solamente puede ser restringida en favor de la libertad en sí misma. Ahora bien, el segundo rasgo ontológico que determina el ser de los derechos y que es absolutamente aceptado por los liberales igualitaristas es justamente la inalienabilidad.
Los liberales kantianos argumentan de la siguiente manera: las personas no poseen derechos por vocación ni por atribución de una instancia de poder. Los derechos hacen parte del ser mismo de los hombres, de su humanidad, y están fundados en el criterio de dignidad de la persona humana, y esta idea de dignidad no es otra que la ofrecida por Kant en la metafísica de las costumbres, como sabemos. Digamos, para efectos de nuestra argumentación, que la tradición liberal rawlsiana acepta que los derechos no pueden ser alienables en tanto no son producto de ningún contrato político ni social, de donde se sigue la tesis kantiana: ni servidumbre ni esclavitud voluntaria. Naturalmente, algunos derechos podrían ser restringidos por razones de ordenamiento legal interno de cada Estado, como en el caso del derecho penal interno estatal. Pero insistamos, la inalienabilidad de los derechos deriva para los liberales del estatuto moral de la persona, o para decirlo en términos kantianos, la característica esencial de la modernidad radica en la autonomía moral que nos capacita para la libertad y la responsabilidad. Aceptado este argumento, debe aceptarse igualmente entonces la tesis del respeto debido a todos los seres humanos sin distinción de credo, raza o situación económica o política. Pero las cosas en este dominio no son tan transparentes. En efecto, otras teorías políticas o teorías de la justicia también toman como punto de apoyo la idea de los derechos, pero los evalúan de forma diferente a como lo han heredado los liberales, y con ello dibujan un mundo social diferente. En efecto, los utilitaristas, para ejemplificar el caso, mantienen una concepción moral fuerte de la condición humana, y por ello la búsqueda de la felicidad o de la justicia puede recurrir a los derechos a condición de asumirlos como herramientas aplicables a la discusión social. Los cristianos, a su vez, reclaman la génesis del sentido de la dignidad del ser humano, entendida esta como un don especial otorgado por la providencia y que hace al hombre digno de una consideración especial frente a toda otra criatura de la naturaleza. Los partidarios historicistas igualmente, los partidarios del historicismo igualmente se reclaman herederos de la teoría de los derechos, pero los postulan como conquistas sociales históricas. Y como si lo anterior fuese poco, los libertarianos a su turno intervienen afirmando que su concepción de los derechos es la más seria y moralmente la más fuerte. El argumento más directo de los libertarianos contra la libertad de los liberales rawlsianos se encarna en la tesis según la cual la idea kantiana de la dignidad responde básicamente a una concepción paternalista de los derechos humanos, en tanto no atiende a la posibilidad de la libre decisión y los acuerdos de competencia y consentimiento de personas informadas y responsables. Observemos que la tesis se centra en la defensa del respeto debido a las decisiones voluntarias e incluso, reiterémoslo, si no nos parecen racionales. Aquí nos enfrentamos a una situación compleja. Ya voy a terminar. ¿Cómo defienden los rawlsianos la idea de los derechos básicos? Lo hemos dicho ya, a partir del reconocimiento de la dignidad en sentido kantiano. Pero y aquí la apuesta en cuestión no solo proviene del horizonte libertariano, sino del comunitarismo y del cristianismo. ¿Es la dignidad así entendida un principio metafísico, una inferencia alcanzada a partir de un petitio principii? La respuesta sigue siendo la tesis según la cual racionalmente los liberales no pueden tratar a las personas como cosas, aunque así lo deseen. Las personas son sujetos con derechos básicos y ello implica una sociedad determinada. Permítanme entonces termino esta partecita ya. ¿Cómo argumentan a su vez los libertarianos su defensa de los derechos? Esquemáticamente podríamos describir el asunto en los siguientes términos. Los agentes, en principio, son plenamente propietarios de sí mismos. Esto significa que la plena propiedad cobija la idea de propiedad sobre sí, como o de igual manera a cómo se es propietario de cualquier objeto.
El derecho básico de propiedad implica entonces A, el derecho a decidir sobre la utilización de lo poseído, B, la plena inmunidad frente a las demandas de terceros no propietarios, C, un pleno derecho para disponer de un bien plenamente poseído, y D, un pleno derecho a ser compensado justamente si se ha violado el derecho de propiedad. Desde esta perspectiva, se alega que el auténtico respeto por las personas, la dignidad, implica respeto por sus decisiones voluntarias e informadas, incluso si tales decisiones pueden parecer a otros inmorales, excéntricas o irracionales. En este aspecto, todos los libertarianos parecen comulgar con la misma idea, no importa si se catalogan como de derecha o de izquierda. En efecto, Hayek, Friedman, Nozick, etc., sostienen su defensa a ultranza de los derechos individuales e incluso llegan a acusar a los liberales de no tomarlos en serio al no asumir las consecuencias de los mismos. Esta crítica, reiterémoslo, se basa en la tesis según la cual los derechos se identifican con el self-ownership, con la autopropiedad del ser humano, y que a su vez, dado el rol dominante de la libertad, induce a la tesis según la cual los derechos pueden ser alienados como cualquier bien material. Consecuente con el esquema libertariano, los individuos no tienen limitaciones para extrañar sus propios derechos. El profesor Nozick lo reconoce expresamente cuando señala: mi posición no paternalista sostiene que algunos pueden decidir hacerse a sí mismos cualquier cosa, salvo que haya adquirido la obligación ante cualquier tercero de no hacerlo o no permitirlo. Por supuesto, esta tesis conduce a consecuencias inaceptables en el dominio del credo liberal, tales como el derecho al suicidio y el derecho a la esclavitud voluntaria. Aquí se anuda una parte importante de la tensión entre liberales, tanto clásicos como redistribucionalistas, y la concepción libertaria. Dejemos ahí.